Hola, soy Dante de Gaula, el generalísimo Dante de Gaula y científico. Estoy aquí en mi laboratorio para explicarles ciertamente lo que es el factor, el factor linaje en One Piece. Non puyades, cobardes y viles criaturas, que el generalísimo Dante de Gaula es quien os acomete. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Y bueno, creo que es menester de alguna manera hablar del factor linaje. En el capítulo 1007 de One Piece, el CP0 de alguna manera hace referencia a todo esto de Vegapunk con Punk Hazard y la fruta artificial que ahora ha sido consumida por Momonosuke, ¿no? En ese capítulo de manera conveniente también Momonosuke sale de Yamao transformado en este dragón, ¿no? El personaje de CP0 nos refiere que Vegapunk tuvo las facultades de examinar a Kaido para poder realmente replicar dicha de fruta del diablo, ¿no? Nos dice también de la misma manera que no saben si realmente la fruta, no sé, era fallida, como lo referencia el mismo Vegapunk, y si realmente fue acabada o terminó con aquella explosión que hizo Caesar Clown en Punk Hazard. Entonces vamos a evaluar todo al respecto, todo lo que sabemos de eso. Vamos a empezar con Ichijini, con Sanji y Jonji y muchas cosas de este tema tan interesante realmente. También, de la misma manera, estoy en los aposentos del generalísimo, en el laboratorio del generalísimo. Realmente, ¿no? Épico, épico, impresionante, porque estoy aquí ciertamente para empezar con esta exposición que nos da Jonji cuando le cuenta a Sanji, en primera instancia, que Garuda, el generalísimo del Yerma, estaba con Vegapunk cuando eran jóvenes, ¿no? Hicieron una hazaña sin precedentes en estos estudios. De alguna manera se prevé que Vegapunk y George eran de una manera iguales, ¿no? Tienen la misma edad más o menos. Entonces, si George tiene alrededor de 55, 56 años, podemos prever que Vegapunk está más o menos en esa edad, ¿no? Y ellos juntos descubren lo que es el factor del linaje, ¿cierto? De los organismos vivos, ¿no? Y George sigue refiriendo solo con unas mutaciones menores tenían el poder de hacer lo que una vez se pensó que solo era atribuible a Dios. En palabras simples, habían descubierto básicamente los planos de la vida misma. Realmente son palabras realmente interesantes por cuanto hace la modificación genética en una obra de ficción, que hay poderes y cosas así, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podemos evaluar y de alguna manera ponernos a teorizar sobre estas cosas. Junji. Junji también nos habla un poco sobre toda esta línea del tiempo de alguna manera, de cómo se fue creando esto de Vegapunk, la leyenda de Vegapunk, y cómo el generalísimo empezó a hacer experimentos, ¿no? Y es que una vez que el gobierno mundial se enteró de este gran hazaña, este gran descubrimiento, pensaron que era realmente demasiado, y es por eso demasiado para que esté en manos, para que caiga en manos de todas las personas. Entonces por eso arrestan a Vegapunk, y de alguna manera fue forzado el resto del equipo a tomar caminos separados. Sin embargo, George, por su poder y porque es el generalísimo impresionante Garuda, de alguna manera pudo continuar con toda esa investigación en el Yerma, ¿no? Y es así como él por sí mismo comenzó con la clonación, con la mutación de genes, y a fin de cuentas creo que estuvo en no sé, el más adelantado por cuanto hace a esto de la genética, ¿no? De la genética. Y es que hablo de genética porque el factor linaje en One Piece yo creo que tiene una connotación interesante y fue inspirado en el genoma humano. El genoma humano es un proyecto muy interesante e increíble, una de las grandes concepciones de la mente humana, por supuesto. Y el genoma, vamos a tomar rápidamente
definición de manera somera. El genoma es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula. En los seres humanos, el genoma consiste en 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo, así como un pequeño cromosoma que se encuentra en las mitocondrias de las células. Cada conjunto de 23 cromosomas tiene aproximadamente 3,1 mil millones de bases de la secuencia del ADN. Entonces realmente es demasiada información genética y es algo muy similar a lo que está refiriendo John. No solamente es un conjunto de información como es ADN, sino que son instrucciones genéticas y que pueden llevar a hacer más o menos lo mismo los planos de la vida misma, como el mismo John G. referencia. Evidentemente el genoma humano hace referencia solamente a los humanos, mientras que el factor linaje es de los organismos vivos. Es de tal manera que se puede comenzar con las mutaciones, las clonaciones y todo eso. Pero a través del genoma humano y todos estos estudios, también en teoría se podrían hacer cosas a manera de mutaciones y de mutaciones y también de estudios y modificaciones para mejorar de alguna manera la vida misma de las personas, ¿no? No tanto la clonación, porque eso ya existen leyes y ciertas y demás cosas, pero sí se puede ocupar genoma para de alguna manera modificar ciertas y demás cosas a nivel de enfermedades y cosas similares. Dentro del mundo de One Piece no existe solamente esto de la fruta de Momonosuke, que fue hecha a través de los estudios de Vegapunk con la fruta de Kaido. Evidentemente existen las Smiles y existen ciertas y determinadas cosas que podemos tomar en cuenta para evaluar realmente de manera más amplia lo que es el factor linaje dentro de la historia de One Piece. Y es por eso que vamos a evaluar a varios personajes que están modificados genéticamente o a manera de factor linaje para poder evaluar esto y realmente a final de cuentas certificar si la fruta de Kaido es similar a la de Momonosuke y dar ciertas teorías al respecto y si Momonosuke en realidad va a tener los mismos poderes y el mismo potencial que un Yonko. Entonces, vamos a verlo. Hay muchas cosas interesantes. En primera instancia quiero evaluar a el Germa, ¿no? A mi compadre Garuda, ¿no? Vamos a evaluar a él y a sus hijos. Él, evidentemente, es el genetista, a mi forma de concebirlo, más importante de la historia de One Piece. Claramente era igual a Vegapunk y llevó a cabo los estudios del factor linaje. Y él, al no ser capturado por la Marina, pudo y tener Germa, todo un país y todo un potencial financiero, pudo de alguna manera continuar con los estudios, la clonación, la mutación, etcétera, y yo creo que es el más avanzado. Y también por cuanto hace la tecnología, los raid suits, y si pones a los raid suits contra los pacifistas, creo en muchas ocasiones que el generalísimo Garuda es superior a Vegapunk, pero eso es para otro video. En este momento quiero evaluar las modificaciones genéticas que hizo Garuda a sus hijos, ¿no? Y es que en primera instancia me da curiosidad el nombre, SAD, es una sustancia que en teoría fue creada por Caesar Clown, que en teoría, vaya, por sus siglas, dice que es triste en inglés, ¿no? Y entonces, yo creo que si Caesar tiene la facultad de hacer SAD para la creación de Smile, de la misma manera, Garuda debe tener la facultad de conocer esa misma sustancia, ese mismo químico. Inclusive yo pienso que lo hace de mejor manera Garuda, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la tristeza. Y lo pongo en esta pantalla porque de la misma manera quiero evaluar cómo se llevó a cabo. En primera instancia, la manera de modificar genéticamente a los hermanos de Sanji, bueno, y a Sanji mismo y a la waifu Reiju, de alguna manera es a manera de cirugía. Vinsmoke Sora, la mamá de Sanji, la mamá de estos personajes, tuvo que tener una cirugía para que el factor linaje sea modificado in vitro. Realmente, bueno, fue en el útero de la mamá, en teoría, fue ahí como fue modificado el factor linaje. Fue directamente en el cuerpo de cada uno de los fetos en ese entonces, ¿cierto? Eso es lo que se prevé en ese entonces. Entonces, la teoría es que el éxito que tuvo es entre el 75 y quizá el 100%. Tenemos que evaluar qué es lo que pasó con Sanji. Y hay, por supuesto,
un factor muy curioso, que es la medicina que tomó Vinsmoke Sora para prevenir estas modificaciones que George le había hecho a sus hijos, ¿no? Sora evidentemente no estaba de acuerdo con estas modificaciones, y realmente creo que es muy curioso y muy importante tener en cuenta que esa medicina debe ser realmente poderosa para prevenir una cirugía a manera genética, ¿no? Bueno, pero bueno, es One Piece, entonces tenemos que seguir eso. Entonces, el éxito es de 75%, y Sanji, en teoría, solamente está bien por la otra medicina. Entonces, quizá accesa a un 100% de eficacia en una cirugía de modificación de factor linaje. Esto se puede decir que son facultades paramecia, mientras que Caesar Clown intenta a través de las Smile dar facultades Zoan. Podemos ver facultades paramecia dentro de Reiju, dentro de Ichiji, Niji, Jonji, y quizás Sanji a través del Diablo Jump. Evidentemente es a manera de teoría, pero también puede existir. Creo que esta teoría evidentemente es, a mucha gente la ha pensado, que es la sintetización de ciertas primeras frutas del diablo, ya sea paramecia, logia o demás, y poderlas meterlas en un feto, en un cuerpo, a manera de una cirugía, ¿no? Y es por eso que surgen efectos secundarios que son realmente muy curiosos de valor, como puede ser, no pueden mostrar emociones positivas, se convierten en sociópatas que no tienen la facultad de empatizar y sentir realmente algo que no sé, de algunas maneras les dé emociones positivas, ¿no? Evidentemente el color de cabello cambia, es como parecen los Power Rangers, Reiju rosa, Ichiji rojo, y así sucesivamente, por supuesto, ¿no? De la misma manera, la ceja rizada, no sabemos si el generalísimo abajo del casco tiene la ceja rizada, pero Oda hizo mucho énfasis en de alguna manera cubrir su cara, y eso puede implicar que ciertamente las modificaciones genéticas surgen con la ceja rizada, de la misma manera que las frutas del diablo tienen esas ondulaciones para referenciar precisamente que son las frutas del diablo. Entonces esto es lo que pasa con los Vinsmoke, ¿no? Los hermanos y la familia de Sanji. Y ahora vamos precisamente a la otra escuela de pensamiento, la otra versión, que se transfieren a través de Smiles. Claramente el SAD para crear la Smile, y la Smile quiere decir sonrisa, ¿no? Entonces, bueno, en primera instancia, esto es un producto químico. Vimos en Dressrosa la manera de hacer estas frutas del diablo, que es a través del SAD, lo pones en un río y de alguna manera se cultivan las frutas normales. Existen árboles estilo de manzanas, y con este químico se modifica genéticamente al mismo árbol y se transfieren las propiedades del químico a la fruta, quedando con esas propiedades del mismo químico. Evidentemente se hace en una producción masiva dentro de una fábrica a través de árboles, y el éxito y la eficacia es el 10%. Se dan ciertamente las facultades Zoan a aquellos que ingieren esta fruta o consumen esta fruta del diablo. Entonces creo que realmente es un procedimiento muy malo, pero al entender que es una producción masiva y que intentan tener más y realmente no tiene ninguna clase de ética, Caesar Clown, creo que es un método curioso de alguna manera a evaluar, ¿no? Es quizá qué es lo que pasa cuando se pierde toda la ética completamente y estás dispuesto a desgraciar la vida de personas, porque los efectos secundarios, a pesar de que tiene el éxito de 10%, los efectos secundarios se presentan en todos, ¿no? Los efectos secundarios no pueden mostrar emociones negativas en el caso de que no adopten la fruta del diablo. La Smile, si no obtengan las facultades de los Smile, ¿no? Al ser pleasures, no pueden mostrar emociones negativas, de la manera que están sonriendo todo el tiempo, ¿no? El animal que entra a su cuerpo en muchas ocasiones, o en la mayoría, tiene conciencia propia. De la misma manera no pueden nadar, y esto, por ejemplo, de no poder nadar, va a los gifters, los pleasures,
todos aquellos que coman una fruta del diablo no van a poder nadar. Entonces esto tiene el 100% y de alguna manera son muy inestables. Evidentemente no puedes saber si va a ser una fruta adecuada y vas a tener poderes interesantes, o va a salir una desgraciadez en donde te sale un animal del culo. Entonces realmente es así como se evalúa esto, las frutas del diablo. El método de Gastino es realmente arrabalero. Y ahora toca comparar las dos, porque es realmente interesante hacer eso. Y ahora ciertamente vamos a equiparar o de alguna manera comparar los métodos que están en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, el SAD se requiere para crear la Smile. Es realmente curioso todo esto, ¿no? Es la tristeza para crear un Smile. Y esas contradicciones hay mucho en One Piece. Voy a hacer un video más adelante de eso. Pero es curioso que por ejemplo, si es Smile del lado derecho, habla de felicidad, de sonrisas. Sin embargo, el método de Judge no pueden mostrar emociones y se vuelven sociópatas. En el caso de SAD, donde aparecen estar tristes, donde son sociópatas, cuando se aplica la Smile, no pueden mostrar emociones negativas. Entonces sonríen. Creo que me llama mucho la atención cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Es realmente curioso. Es como de alguna manera contradictorio. Lo cierto es que cuando te metes al factor linaje, cuando lo intentas manipular, cuando lo intentas hacer ciertas y determinadas cosas, las emociones, esto es a nivel cerebral, sufren una influencia realmente poderosa. Y ahora, en estos momentos, vamos con el método de Vegapunk, que curiosamente, a mi forma de concebirlo, toma ciertas determinadas cosas de los dos métodos, lo cual lo hace, en teoría, mejorar, sin que sepamos todavía el fallo que tiene la fruta. Y es que, por ejemplo, en el método de Judge, lo que hace es cirugía, mientras que en el de Gastino, el de Caesar, es algo químico y producción masiva. Lo que hizo Vegapunk, en teoría, fue analizar la fruta del diablo de Kaido a manera de cirugía. No quiero hablar de que lo abrió ni nada de eso, porque por supuesto no tenemos conjeturas. Sin embargo, sí tomó un poco de su sangre, etcétera, para poder hacer una evaluación más adecuada. Es algo más apegado a la medicina y no tanto a lo químico. Entonces, creo que es interesante lo que hace Vegapunk. Toma la cirugía de alguna manera y en vez de hacer un químico para que se traslade a las raíces de los árboles y después a su fruto y se cree el Smile, lo que hace él es directamente, bueno, lo que mi conjetura es esas propiedades que pudo sacar y sintetizar de Kaido, evaluarlas y ponerlas en una fruta, porque solamente hay una fruta. Entonces, creo que es quitándole la producción masiva y poniendo la cirugía, o realmente un método mucho más apegado a la medicina y no a la química, es como creo que se obtiene un mejor resultado, y es lo que hizo Vegapunk en Vegapunk en teoría. Porque si checamos de la misma manera los éxitos de las dos vertientes, por supuesto que tiene el generalísimo Judge 75-100% es de efectividad. Y lo que sabemos es que la fruta del diablo que comió Momonosuke no le quitó emociones, no le dio efectos secundarios palpables y fehacientes. Entonces es claro y evidente que supera que tiene este éxito avanzado de Judge. De la misma manera, por cuanto hace las facultades Zoan y Paramecia, creo que aquí es claro y evidente que se fue hacia los Zoan, como de la misma manera que Gastino. Él fue apresado por el gobierno mundial, y yo creo que Gastino o Caesar Clown estuvo mucho más tiempo con él, pero de la misma manera él ha podido hacer cosas con los Logia, poniéndoles los rayos láser a los pacifistas y otras cosas. Entonces, bueno, es como se desarrolla esto. Y por cuanto hace los efectos secundarios, al parecer no tiene ninguno de los otros, no son modificados emocionalmente, al menos es lo que sabemos de Momonosuke. No tiene la sonrisa y no ha perdido las emociones. Ciertamente se pasa llorando, a muchos no les gusta, pero bueno, es parte del personaje. No le cambia de color el cabello, y no tiene ceja rizada. De alguna manera puede nadar, eso creo que no puede nadar. Entonces es como se asemeja, es lo que más se asemeja a una fruta del diablo normal.
Y es que ahora toca evaluar a las anomalías, ¿no? Si son fracasos, si son anomalías. Es que la fruta del diablo es referenciada, la de Momonosuke es referenciada como un fracaso de Vegapunk, que no está lista, que es algo que está fallido. De la misma manera, Vince Mokurashi no Steel Black Sanji es referenciado como el fracaso de los Germa, porque no despertó el exoskeleton y de alguna manera siente emociones por todo lo de la medicina que le dio su madre Sora. Entonces, estas anomalías dentro de la modificación genética dentro del mundo de One Piece es realmente interesante evaluarlos. Por cuanto hace a Sanji, voy a evaluarlo en un video separado porque hay muchas cosas de que hablar. Yo creo incluso que él tiene en la sangre inclusive la respuesta a las Smiles. No sé, realmente es algo muy interesante de evaluar. Pero ciertamente vamos a adentrarnos un poco más a Momonosuke, por supuesto, porque es el que en teoría ya va a usar su fruta del diablo y los potenciales que en teoría o que de alguna manera debe tener rumbo al amanecer de Onigashima eso. Entonces, los fracasos y las anomalías. Es que Momonosuke, a pesar de que es un fracaso de Vegapunk, tiene la misma fuerza. ¿O en dónde reside ese fallo de Vegapunk? Vamos a hablar un poco más sobre eso. Y es que realmente lo que nosotros queremos ver realmente nos gusta. Estamos en One Piece por muchas cosas, pero una de ellas ciertamente es el combate, las peleas, los poderes. Quiero saber si Momonosuke tiene el mismo poder de Kaido. Si bien es cierto que Vegapunk tiene todas las facultades y conocimientos a manera de factor linaje, yo creo que sería muy aventurado decir que Momonosuke va a tener los mismos poderes exactamente. Quizá puede llegar a tener el potencial de tenerlo, con un margen de error que es el fallo. El potencial. No podemos comparar a un personaje que ha tenido su fruta del diablo y ha podido experimentar con ella, ha crecido con ella, ha realmente estado no sé, más de ¿qué? 20 años con su fruta del diablo, que nosotros sabemos. Inclusive puede ser que como 40 años, porque fue cuando con Rocks, es cuando Big Mom a la derrota de Rocks se la da. Entonces tiene mucho tiempo, una longevidad impresionante con esa fruta del diablo, poder experimentar, desarrollarla, inclusive despertarla, poder tener los poderes. Entonces, Momonosuke tendría el poder de Kaido. Yo digo que no, se me hace muy ridículo pretender que un niño de 8 años que acaba de consumir una fruta del diablo hace 2 meses máximo tenga todas las facultades de Kaido. Sin embargo, puedo pretender que tiene el potencial de accesar a esos niveles en un futuro. En un futuro hablo de 20 años. Entonces, teniendo el potencial ya es una manera, ya es algo importante, porque es quizá la Zoan más importante, la Zoan con más durabilidad. Que por ejemplo, la durabilidad, las escamas, si realmente las tiene, esas en teoría no se necesitarían desarrollar tanto. Quizá Momonosuke de esta calaña, simplemente con perder el miedo, quizá las escamas ya tienen esa dureza de Kaido. Y ya con eso ya puede ser ciertas y determinadas cosas. Eso es a lo que me refiero. Las facultades innatas de una fruta del diablo que no se deben despertar o que no se deben entrenar pueden ser las escamas. Sin embargo, otras cosas como por ejemplo las nubecitas y poder cargar Onigashima, los poderes violentos con diferentes elementos, modificar el tiempo, modificar las nubes, etcétera, yo creo que no tiene, y esa se tiene que aprender a través del uso de la fruta del diablo. Entonces, bueno, Momonosuke en teoría tendría el potencial, pero con el margen de error. Quiero hacer énfasis en eso porque Vegapunk en teoría hizo un estudio minucioso de Kaido usando esa fruta del diablo. Vegapunk también de la misma manera se puede decir que estaba traumado con los dragones, porque Punk Hazard tenía varios. Entonces hay algo de Vegapunk con los dragones. Entonces, bueno, él intentó hacer esto, intentó crear la fruta del diablo de Momonosuke, usando la cirugía y usando cosas médicas y trasladándolo a la fruta del diablo. No fue producción masiva y no fue química. Entonces, el porcentaje de éxito es muy, muy, muy superior. Entonces fue realmente una cosa que en teoría parece ser exitosa. Si no tiene todos los efectos secundarios que los demás métodos sí tienen. Entonces, ¿cuál sería la debilidad de esta fruta del diablo? A mi forma de concebirlo, yo lo evalúo a Kaido como un pescado que evoluciona. Desde que Oda nos presentó que su fruta del diablo es la Wo
no Mi versión Seiru. Entonces es un pescado versión Seiru. Entonces debe tener facultades de pescado inclusive mientras está ya en su forma de Seiru. Y yo creo que lo que pudo hacer el fallo en esta de alguna manera creación de esta fruta del diablo es que precisamente él no pudo accesar a todas las facultades que tiene la fruta del diablo de Kaido. Es un experimento incompleto. Por ejemplo, las facultades del pez, que no sé, de alguna manera puede ser las branquias, la forma de nadar o ser resistente al agua, no se las pudo trasladar a Momonosuke. Y es que yo ciertamente soy de la escuela de pensamiento en donde refiere que Kaido tiene las facultades de nadar. A fin de cuentas es un pez. Es un pez y debe tener esas facultades sin ser debilitado. En su presentación se referencia a Kaido como que en el cierro tierra y agua, Kaido siempre gana 1-1. Entonces, bueno, algo por el estilo, ¿no? Entonces, esa es una teoría personalísima que yo tengo. Y de otra manera, ¿qué otro fallo puede tener la fruta de Momonosuke? Se puede ver que no fue una replicación exacta. Ahí se ve claramente que Kaido es un dragón azul, mientras que Momonosuke es uno que es morado. Entonces, bueno, digo morado, es rosita, ¿no? Medio shonencillo, ¿no? No. Y bueno, de alguna manera hay ciertas y determinadas diferencias y yo creo que va enfocado precisamente a las facultades de pez que no tiene Momonosuke y de la misma manera a las facultades del poder que debe estar de alguna manera limitado y restringido precisamente por la maestría que se debe tener con la fruta del diablo y la experiencia que se debe tener a través de los años para poder experimentar y realmente desarrollar esa fruta del diablo, más que Kaido tiene tanto tiempo. De la misma manera, las frutas del diablo, en el instante que el usuario muere, esa fruta del diablo pasa inmediatamente a otra fruta. La esencia de la fruta del diablo, el demonio mismo, pasa a otra fruta del diablo. Y se crea un círculo en donde come la fruta del diablo, le da los poderes, muere, se va la fruta y vuelve a ser consumida, ¿no? Nos los presentó un imbécil en Punk Hazard. Entonces, son las propiedades intrínsecas de las frutas del diablo. Sin embargo, en la replicación de Vegapunk, yo preveo que por supuesto no tiene las facultades de hacer esto. En el instante que Momonosuke muera, no va a pasar este demonio al ser artificial, al ser creado en el laboratorio, no va a pasar a otra fruta del diablo. Y creo que ahí yace otra de las teorías de la falla de la fruta del diablo de Vegapunk. Y bueno, de regreso en el laboratorio. De laboratorio para ciertamente despedir este video. 27 minutos hablando de esto en la producción. Espero que les haya gustado el video. Les digo, yo soy de aquellos que piensan que la importancia de la fruta del diablo de Kaido es que es un pescado. Es una clasificación de pescado. Wow no Mi versión Seiru. Eso implica que hay más frutas del diablo de pescado. Y yo les digo que es una anomalía importantísima. Una anomalía de manera que al estilo de que Teach puede consumir 2 o más frutas del diablo cuando se nos había dicho que no, y cosas similares. Yo creo que Kaido es una anomalía grandísima dentro del mundo de One Piece y es por eso que Oda lo presenta así, porque lo pudo haber presentado como Ryu no Mi versión Seiru, ¿no? Dragón versión Seiru. Sin embargo lo presenta como pescado versión dragón mitológico. Entonces yo creo que Oda hace estas cosas por algo. Y es mi evaluación del factor linaje. Un factor linaje que yo creo que esto está enfocándose a que las frutas del diablo fueron creadas en un laboratorio hace mucho tiempo. Cuando realmente la ciencia estaba muy desarrollada. Estas son las conclusiones de manera súbita que las que podemos llevar. Mi objetivo en este video era de alguna manera hacer una evaluación y poner los diferentes métodos en contexto para poder de alguna manera divagar. Seguramente ustedes tienen ideas distintas. Por favor déjenlas en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse por favor, porque en la producción, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.